partir de aquí vamos a comenzar a hablar de todo lo que causa o influye la revolución, diga, las ideas de la Ilustración. La primera va a ser la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Esta más bien es ocasionada por la inconformidad burguesa y arancelaria. Ahorita vemos por qué. Sus antecedentes van a ser la Guerra de 7 Años de 1756 a 1763 entre Inglaterra y Francia, en donde Inglaterra triunfa. Hay que recordar que las 13 colonias de Norteamérica eran colonias británicas. Entonces, otro de sus antecedentes van a ser las diferencias entre el monarca Jorge III y las colonias. Va a haber una tensión suscitada entre la política real y los habitantes de las colonias. Esto principalmente por las cuestiones arancelarias, es decir, los impuestos absurdos que hasta cierto punto puso la corona, como la ley del té, que te cobra... para empezar, beber té era una cuestión sumamente elitista. No era como que cualquiera pudiera tener la hora del té, pero esta viene a ser más cara, el té se vendía mucho más caro. Y la ley de acuartelamiento. ¿Esto qué quiere decir? Por lo mismo de la guerra, los enfrentamientos de la guerra, lo que hacían era obligar a los colonos a proteger a un soldado, por eso se le dice acuartelamiento, en sus viviendas, aunque aunque como tal los colonos no tenían el derecho de decir si podían o no elegir esta ley, sino más bien toda la corona los obligaba a resguardar a un soldado en sus casas. Otra de los intereses que también fueron muy absurdos fue el del timbre, que te cobraban por mandar cartas o por comprar el timbre de las cartas. Los eventos más destacados de esta independencia o de este conflicto fue el primero en 1774 a 1776, conocido como el Congreso de Filadelfia, en donde se propone ya la independencia de las 4 colonias el 4 de julio. Se decreta obviamente la independencia. Estos eran con el fin del reconocimiento de los derechos de las colonias por parte de la corona, es decir, las colonias comenzaban a exigir más los derechos que ellos tenían en su territorio, pero que estos también los reconociera la corona, porque si no, no tenía caso. También hay que destacar que aparece la Constitución de Viena, en donde se da la Declaración de los Derechos, es decir, todo lo que ellos necesitaban que la corona reconociera. Otro es que en 1783 Inglaterra reconoce por fin la independencia de Norteamérica, se proclama una república moderna y democrática, algo que viene siendo ideas de la Ilustración, todo este ideal republicano dividido en 3 poderes, en donde el soberano puede influir en la decisión en la toma de leyes, en la elección de sus gobernantes. Se firma el Tratado de Versalles, vamos a ver el Tratado de París, y en 1861 también se da un gran avance en Estados Unidos, cuando se abole la esclavitud en la Guerra de Secesión, donde aparece también Abraham Lincoln. Estos son como los eventos más importantes que debemos de reconocer a lo largo de la independencia de las 13 colonias para entender un poco cómo fue el proceso. Los personajes principales en la independencia de las 13 colonias van a ser 3. George Washington, que va a ser el primer presidente de Estados Unidos. Él participó como comandante en el ejército continental durante la independencia. Thomas Jefferson, quien va a ser el que redacta el acta de independencia, y fue el tercer presidente de Estados Unidos. Y Benjamin Franklin, que fue el primer embajador en Estados Unidos y estaba en contra del autoritarismo, esto como ideal, estaba en contra del autoritarismo político y religioso, también algo que mencionaba mucho las ideas de la Ilustración, o la influencia de la Ilustración se ve muy bien en esta revolución burguesa. Para toda la importancia de la independencia de las 13 colonias deriva a algo que no se podría llamarlo nacionalismo en Estados Unidos, pero es como una continuidad ideológica que parte de ahí. Primero, a partir de la ley del té, posteriormente la independencia o la proclamación del Acta de Independencia, la doctrina Monroe de América para Americanos, la guerra de secesión, donde se abole la esclavitud, y la guerra de México contra Estados Unidos. ¿Qué quiere decir una continuidad ideológica? En este planteamiento que hacemos, en este esquema, quiere decir, o más bien se pretende plantear, que Estados Unidos era la nación preparada para enfrentar todos estos conflictos, como que se cree única y plantea que solamente ellos hubieran podido pasar, hubieran podido, pues sí, sobrevivir a todos estos acontecimientos, eran como la nación elegida para poder pasar todos estos acontecimientos. Ahora bien, hay que aclarar algo. ¿Por qué se llama, o por qué la independencia de las 13 colonias
entra como una revolución burguesa, porque prácticamente los burgueses comerciantes comienzan a tener mucho poder político y económico. Primero económico, porque ellos eran los que se trasladaban en los barcos para hacer los comercios o para implantar, bueno, para comercializar. A partir de esto, los burgueses comerciantes empiezan a gestar lo que posteriormente llamamos capitalismo, como la acumulación originaria del capital, acumulan sus riquezas y con esas nuevas riquezas comienzan a comprar los títulos de nobles, que nunca se les reconoció como nobles porque ellos, digamos, no tenían la educación que tenían los nobles, pero con ello empiezan a cobrar o a tener mucha participación política. El problema es que los nobles no les permitían el acceso que ellos sí tenían, porque siempre se les reconocieron como menos en cuestiones educativas. Esto no le viene a agradar mucho a los burgueses, entonces es a partir de esa élite o de esa clase social en donde empiezan a generar ruido las ideas de la ilustración y en donde ellos ejercen y cambian digamos, toda esta estructura a partir de lo que ya se había leído de la ilustración. Y pues en resumen, la independencia de las 13 colonias tiene esa importancia porque es una de las primeras que empiezan a cuestionar todo el poder que tenía en este caso Inglaterra o la posición británica y o impulsa lo que viene siendo una de las máximas revoluciones, que es la Revolución Francesa.